Aquí nosotros podíamos demostrar, voy a escribirlo por acá para que más o menos se entienda. Nosotros podíamos demostrar que la función de onda, ya se sabe cuál es la función de onda, es solución de la ecuación diferencial. ¿Listo? Ese es un ejercicio que nosotros vamos a hacer ahora y es muy importante porque algunos libros traen ejercicios parecidos a estos. Repito, miren, de este par de ecuaciones, uno debe entender que la ecuación 1 es la ecuación diferencial y la ecuación 2 es la función que de alguna manera satisface a esa ecuación diferencial. ¿Ok? O dicho de otra manera, cuando uno soluciona cualquier ecuación diferencial, uno lo que encuentra es una función que satisface a esa ecuación diferencial. Entonces, repito, mire, en este caso, esta función 2 satisface la ecuación de arriba. ¿Listo? Por eso les coloqué el ejercicio acá abajo, ¿no? ¿Cómo demostrar que la función de onda es solución de esta ecuación diferencial? ¿Ok? ¿Ustedes me siguieron hasta ahí? Sí, señor. ¿Se escucha bien o no se escucha, o se escucha entrecortado? Díganme a ver. Sí, profe, señor. Bueno, listo, mire, en el taller que viene, el taller próximo, es un taller que trae, por ejemplo, un ejercicio en el cual a ustedes le dan varias funciones y le dicen simplemente que pruebe si es solución de la ecuación diferencial de onda. Entonces, fíjense que en ese caso, si ustedes miran, por ejemplo, la ecuación diferencial, es decir, la que está arriba, si ustedes miran la ecuación diferencial que está arriba, ustedes se deben dar cuenta de que esa ecuación, fíjense que lo que hace es que trae básicamente un término que tiene la derivada segunda con respecto al tiempo y tiene otro término que tiene la derivada segunda con respecto a x, ¿no? Entonces yo lo que debo hacer para probar si esa función satisface eso, simplemente es calcular la segunda derivada con respecto al tiempo, la segunda derivada con respecto a x, reemplazarlo en esa ecuación y ver si la igualdad se cumple. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Voy a hacerlo acá. Entonces, bueno, voy a como que escribir más pequeño. Voy a pasar a la otra parte. Voy a encontrar la derivada respecto de x. Derivada. Bueno, primero respecto al tiempo. Derivada respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, mire, la función de onda es esta. La función de onda ya usted la conoce. Es esta E igual a una amplitud máxima de sub 0 multiplicado por el seno de kx menos w por ¿listo? Si yo calculo la primera derivada de eso, ustedes tienen que acostumbrarse a calcular primeras derivadas. La primera derivada con respecto al tiempo, fíjense, que es, ustedes, si miran esa función, ustedes dicen, ah, yo tengo un seno, pues ya yo sé que la derivada del seno es el coseno, ¿no? ¿Sí? Entonces usted simplemente debe decir, bueno, la derivada de esto es el coseno, entonces usted escribe E sub 0, escribe un coseno de kx menos w multiplicado por el tiempo. ¿Listo? Y debe multiplicarlo por la derivada interna, pero la derivada interna es menos w. Entonces aquí afuera le queda un menos w. ¿Listo? Esa sería la primera derivada. ¿Les quedó claro la primera derivada? Bueno, queremos que sí. Cualquier cosa pregunte. Sí, profe. Bueno, okay. Ahora, cuando yo intento calcular la segunda,
miren, la segunda derivada de la función de onda con respecto al tiempo, pues es lo mismo, ¿sí? Es agarrar y volver a derivar eso. ¿Cuánto da la derivada del coseno? Ya ustedes saben que la derivada del coseno da negativo. Entonces, aquí va un menos producto de que la derivada del coseno da menos 0. Entonces, aquí va a quedar E sub 0, va a quedar el mismo W, pero esta vez elevado al cuadrado, porque cuando vuelva a derivar la interna, me va a salir otro menos W. ¿Listo? Entonces, aquí vuelve nuevamente el seno, aquí otra vez el argumento de la función es el mismo, W. Esta cosa que ustedes ven aquí va a ser la derivada segunda con respecto al tiempo. Voy a escribirlo por acá. Derivada segunda respecto al tiempo. ¿Listo? Ahí la tengo ya, mire. Simplemente lo que voy a hacer ahorita más tarde es reemplazarlo en la ecuación. ¿Ok? Ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a hacerlo con respecto al espacio. ¿Ok? Entonces voy a decir, mire, la derivada respecto no me fijé si la clase se estará grabando. Ahorita me acordé. Ya, profe. Sí, profe, ya está grabando. ¿Sí se está grabando? Okay. Bueno, listo. Entonces, nada, simplemente voy a calcular la derivada con respecto al espacio, ¿no? Entonces, esa derivada me va a quedar de la siguiente manera. Yo voy a calcular entonces la primera derivada de la función de onda con respecto a x. Me va a quedar entonces E sub 0. Ahora me va a salir el k, que es el número de onda. Me queda ahora el coseno de kx menos w por t. ¿Listo? Así me quedaría entonces la primera derivada. ¿Ok? Sí lo vieron, ¿verdad? Y listo. Voy a tratar de calcular la segunda derivada. La segunda derivada de la función de onda con respecto al, con respecto a x va a ser igual a E sub 0. Aquí me queda un k cuadrado y me va a quedar ahora el seno de kx menos w multiplicado por el tiempo. Esta sería entonces la segunda derivada respecto de x. Profe, y el negativo. Ah, perdón. Muy bien, gracias. Aquí entonces me queda un negativo. Ok, gracias. Gracias por estar atento. Listo. Después de eso, simplemente lo que voy a hacer es reemplazar en la ecuación de onda. ¿Listo? Entonces, cuando reemplazo en la ecuación de onda, voy a escribir nuevamente la ecuación de onda para que ustedes la vayan memorizando. La ecuación de onda es la derivada de la función de onda con respecto al tiempo, dos veces, y eso es igual a la velocidad de propagación al cuadrado por la derivada segunda de la función de onda con respecto a x. ¿Listo? Entonces, acá simplemente lo que voy a hacer es reemplazar. Solo voy a reemplazar. De este lo voy a escribir pequeñito porque veo que tengo poco espacio. De este lado me va a quedar menos. De este lado me va a quedar menos E sub 0. Me va a quedar un W al cuadrado. Me va a quedar un seno de kx menos w por t. ¿Sí? Y eso va a ser igual a un menos b cuadrado, k cuadrado, e sub 0 y un seno de kx menos wt. ¿Sí? Ahí me quedaría eso. Cuando yo me pongo a mirar esto, yo me doy cuenta de que yo puedo cancelar cosas. Puedo cancelar muchas cosas. Por ejemplo, el seno lo puedo cancelar, mire, porque de este lado tengo el seno y del otro lado pues también tengo seno. ¿Ok? La amplitud también la puedo cancelar. Mire, esta amplitud la puedo cancelar con esta amplitud. Y el negativo también lo puedo cancelar.
Entonces acá me va a quedar lo siguiente, me va a quedar que W cuadrado va a ser igual a la velocidad al cuadrado multiplicado por K cuadrado. ¿Listo? Así me quedaría. Y uno lo que tiene que recordar es simplemente las relaciones que ya yo les he enseñado, ¿sí? Es decir, si recordamos, vamos a escribir acá, recordando, si nosotros recordamos, nosotros sabemos de que hay una relación que dice que W es igual a K multiplicado por B. Mira. Esto es algo que ya lo usamos nosotros mucho, ya lo demostramos que es así. Entonces, finalmente, esta ecuación de acá, lo que dice es que efectivamente W al cuadrado es igual a B por K al cuadrado, y este B por K es el mismo W, o sea que me queda W cuadrado igual a W elevado al cuadrado. Y esta ecuación que está acá, fíjese, lo que me permite llegar es a una igualdad, ¿sí? Es decir, yo estoy llegando a un W cuadrado igual a un W cuadrado, ¿listo? Y con esto, lo que yo puedo concluir, con esto se concluye que la función, bueno, que la función 2, o sea, la ecuación 2, sí satisface la ecuación diferencial de onda. ¿Listo? Esa es la conclusión, ¿sí? No sé si me siguieron hasta ahí. Sí, señor. ¿Sí? Ahora, lo que el estudiante debe tener en cuenta es lo siguiente, es decir, en este caso el ejercicio nos dio que la igualdad se cumple, ¿sí? Pero puede ocurrir el caso en el cual a uno le den una función y uno no llegue a una igualdad. Si uno está convencido de que uno no llega a esa igualdad, la conclusión que uno debe sacar es que la función que nos están pidiendo que demuestre no va a satisfacer la ecuación de onda, ¿sí? Repito, mire, la razón por la cual la función que yo les escribí acá satisface esta ecuación diferencial de onda es porque yo llego a una igualdad, ¿listo? Como yo llego a una igualdad, entonces simplemente yo digo que esa función sí es solución de la ecuación diferencial. Si yo hubiese llegado a una desigualdad, ¿sí? Por ejemplo, no sé, 2W igual a W, eso es una desigualdad. Entonces, en ese caso, yo lo que hubiese dicho, no, esta función definitivamente no satisface la ecuación diferencial de onda. ¿Listo? Les digo eso porque, digamos, para la evaluación, para esta segunda evaluación, seguramente va a haber un punto en el cual le pidan demostrar que la función que le den, no sé qué le van a dar, pero que la función que le den, le van a pedir si satisface o no la ecuación diferencial. Bueno, seguramente la ecuación diferencial de onda, ¿sí? Porque no hay otra, ¿ok? Entonces, si usted llega a una igualdad, usted dice, mire, esto sí cumple o sí satisface la ecuación diferencial. Si usted no llega a esa igualdad, entonces quiere decir que esa función no satisface la ecuación diferencial, ¿ok? Eso quedó claro, ¿verdad? Es importante que lo tengan claro porque algunos ejercicios del taller y del parcial van a ser parecidos, bueno, casi que iguales a este. Sí me siguieron hasta ahí, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Bueno, bueno, vamos para adelante. Listo. Con esto cierro eso. Ese es un temita. Es pura matemática. Usted ni siquiera tiene que pensar en la física. Es algo relativamente muy mecánico. ¿Sí? Listo. Voy a colocar otro subtítulo que diga ondas elásticas en la barra. Ondas elásticas en la barra. A ver qué.
Bueno, resulta y pasa, bueno, ya ahorita les explico, pero para que lo vayan entendiendo ya y se vayan metiendo, digamos, en la temática. Resulta y pasa de que, digamos que ejemplos, bueno, esto tengo que decir, o sea, ejemplos de ondas que se propagan en medios materiales, hay muchos, ¿sí? Por ejemplo, hay varios, ¿sí? Por ejemplo, yo les he mencionado varios, por ejemplo, cuando usted tira la piedrita en el lago tranquilo, aparecen unas cosas que son las ondas superficiales en el agua. Ese problema, fíjese, naturalmente se ve sencillo, pero no es sencillo. Es un problema que matemáticamente requiere un poquito, digamos que es un poquito difícil. Aparece otro, a ver cuál otro. Por ejemplo, las ondas que se propagan, digamos, no sé, en el aire, ¿sí? Cuando el padre, digamos, toca la campana. Ese es un problema también bastante común, pero también es un poquito difícil de tratar, ¿sí? Es decir, hacer las cuentas, digamos, matemáticamente es un poquito difícil. Lo que hacen la mayoría de los libros es tratar como ejemplo que son relativamente sencillos. Y este ejemplo de ondas elásticas en la barra es uno de ellos, ¿sí? Es un ejemplo relativamente simple de mirar, ¿listo? Resulta y pasa que las ondas elásticas en la barra, el problema que vamos a suponer acá, trata de una cosa que ya lo vimos, que son las ondas longitudinales. O sea, vamos a tratar un caso de ondas longitudinales. Recuerde que este problema de ondas longitudinales en realidad consiste en que las partículas siempre se mueven de manera paralela a la dirección de propagación de la onda. ¿Listo? Ese digamos que es la definición de ondas longitudinales. Las partículas o los elementos de masa se mueven paralelamente a la dirección de propagación de la onda. ¿Listo? Por eso son ondas longitudinales. Las ondas elásticas en la barra son ondas mecánicas, ¿no? Entiendan eso, ¿no? No es que vayan a pensar que son ondas electromagnéticas, ¿no? Son ondas mecánicas. Recuerde que las ondas mecánicas necesitan un medio para propagarse, ¿no? En este caso, el medio en el cual se propaga la onda, pues lógicamente es la barra. Por lo regular, los problemas que se tratan acá, uno considera una barra, por ejemplo, de metal, ¿sí? Normalmente se usan barras de metal, ¿sí? Entonces, los ejercicios le decir, mire, usted tiene una barra de acero, tiene una barra de cobre, tiene una barra de hierro, no sé, algo así. Entonces, la idea es la siguiente. Voy a tratar de hacer un dibujito para que ustedes entiendan. Bueno, espero que entiendan. Y ese dibujito es este. Hagan de cuenta que esto es una barra, ¿sí? Una barra, por lo regular, la barra va a ser cilíndrica. ¿Sí? Hagan de cuenta que esto es un cilindro, ¿sí? Un cilindro. Entonces resulta y pasa que en ese cilindro, fíjese, usted le va a dar un martillazo en un lado en un extremo de la barra, ¿sí? No vaya a pensar mal, ¿sí? Lo que le estoy diciendo es cierto. Usted agarra y le da un martillazo de un lado. O le puede dar, bueno, un martillazo fuerte no, pero le da pequeños martillazos aquí en el extremo de la barra. Es decir, usted le puede dar un martillazo acá. Es decir, aquí, para no escribir ese martillazo, digamos que usted le da un golpe, para que sea como más estético. Usted le da un golpe ahí, ¿verdad? Entonces lo que va a pasar es que la onda que se genera ahí en ese extremo es una onda que se va a propagar o esa vibración se va a propagar a lo largo de las barras. Supongamos que esa vibración se propaga a lo largo de este eje, estoy pintando acá en el medio de la barra, y supongamos que ese eje se llama el eje X, el eje X. Entonces, si yo tomo un pedazo de barra, haga de cuenta que yo tomo una rebanada, ¿sí? Haga de cuenta que eso es como, no sé, como una monedita, una pequeña sección de la barra. Eh, Esa pequeña sección de la barra voy a considerarla de X, ¿sí? Se supone que ese de X es un elemento de barra muy pequeñito, pero ese de X está sin perturbar, ¿sí? Entonces voy a colocarlo aquí sin perturbación.
Dije, sin perturbación. Cuando yo perturbo la barra, es decir, después que yo le doy el golpe o el martillazo, esa misma rebanada de barra ya no va a ser la misma, ¿sí? Sino que ella como que se hace un poquito más grande. Voy a hacerlo exageradamente, para que ustedes lo entiendan. Esta sería como la sección de la barra ya perturbada, ¿sí? Entonces acá yo debo considerar el mismo diferencial de X más una pequeña deformación que va a ser la función de onda. Entonces, esto vamos a llamarlo con perturbación. Con perturbación. Listo. Algo que ustedes deben tener en cuenta también es que para la solución del problema, la solución por lo regular, ustedes van a tener que usar una cosa que se llama el área de la sección transversal. ¿Listo? Esa área de la sección transversal voy a dibujarla con otro color para que ustedes la vean. Hace cuenta esto, mira. Este es como el área de un círculo. Esto azul que estoy pintando acá, ¿sí? Entonces, esto viene siendo el área. Y voy a anotarlo acá abajo, mira. Voy a decir que el área es el área de la sección transversal de la barra, ¿sí? O sea, en pocas palabras, es el área de un círculo. ¿Por qué? Porque la barra es cilíndrica. Entonces, esa área, usted, si tiene que calcularla, usted la va a calcular como pi multiplicado por el radio al cuadrado, ¿sí? Y se lo voy a escribir acá, mire. Este es el área de la sección transversal. El área de la sección transversal. ¿Ok? ¿Sí? Díganme si me siguieron hasta ahí, si más o menos entendieron el problema. Sí, señor. Acá debo introducir unas cositas que hacen referencia a lo siguiente. Esperemos un momentito que borro estas rayas por acá. Resulta y pasa que yo puedo escribir, bueno, acá arribita, digamos que se me olvidó una cosa, ¿no? Resulta y pasa que, lógicamente que cuando yo perturbo el sistema mediante el martillazo que yo le digo, el golpe que le di, lógicamente que se produce una fuerza en la barra, ¿sí? Una fuerza que se mueve hacia, digamos, hacia la derecha, pero esa fuerza que se mueve hacia la derecha genera una reacción que también se mueve hacia la izquierda, ¿listo? Entonces yo podría como, no sé si se entienda eso, pero yo podría, digamos, no sé, como dibujar una fuerza acá. Supongamos que esta es la fuerza que se mueve hacia la derecha, pero producto de una reacción, producto de la tercera ley de Newton, aquí también va a haber una fuerza F1. ¿Sí? Entonces, yo podría escribir, mire que yo podría escribir el diferencial de fuerza como la fuerza 2 menos la fuerza 1. ¿Sí? Digamos como esa diferencia, ¿no? Como esa diferencia. Puede escribir ese diferencial de esa manera. Pero resulta y pasa que por el cálculo vectorial, el diferencial de fuerza uno lo puede escribir como una derivada parcial. Yo puedo escribir la derivada parcial con respecto a X multiplicado por el diferencial de X. Es decir, estas son dos maneras de escribir el diferencial de fuerza. ¿Sí? La ecuación de arriba, F2 menos F1, pues es la que ustedes siempre han escrito. Ustedes recuerden que siempre, no sé, el diferencial de X, ustedes lo escriben como un X final menos un X inicial. Acá también es algo parecido. De F igual a F2 menos F1 es como la fuerza final menos una fuerza inicial. Esta segunda forma, es decir, de F igual a la derivada parcial de F con respecto a X multiplicado por dx, también es otra manera de escribir un diferencial, ¿sí? Eso ustedes lo ven en cálculo vectorial, ¿ok? Listo. La demostración es un poquito larguita, pero
es necesario hacerlas. Resulta y pasa de que, por definición, por definición digamos, de algunos conceptos de mecánica, bueno, de mecánica, no mecánica de Newton, sino como que la mecánica de los materiales. Allá los ingenieros mecánicos saben un poco más de eso. Entonces, uno puede definir una cosa que es la fuerza por unidad de área. Esto es una cosa que se llama la tensión normal. La tensión normal. ¿Sí? Entonces, la tensión normal se puede escribir como fuerza dividida entre el área, pero también se puede escribir como una cosa que es el módulo de Young multiplicado por la deformación unitaria. Esto también es tensión normal. ¿Sí? No se preocupen por esas letras que ya les digo qué significa cada uno. Bueno, ya les voy a decir. Resulta y pasa de que esa esta E que aparece ahí, es una cosa que se llama bueno, esa E, esperen un momentito. Esta E se define como la derivada de la función de onda con respecto a X, y esto se conoce con el nombre de deformación unitaria. Unitaria. Y la Y que ustedes ven ahí, una Y como mayúscula, esta cosa se llama el módulo de Young. ¿Sí? No se vayan a asustar porque de alguna forma el módulo de Young no es un parámetro importante en la solución de problemas. Bueno, sí es importante, pero es simple, digamos, de calcularse. Por lo regular, el módulo de Young es un parámetro que depende de las características del material. ¿Sí? Es como la constante del resorte, ¿no? ¿Sí? Cada resorte tiene una constante que depende como el grado de dureza. El módulo de Young es algo parecido. El módulo de Young depende del material. ¿Sí? Entonces, si usted, por ejemplo, busca el módulo de Young para la barra de acero en Google, ahí le sale. Módulo de Young para la barra de oro, ahí le sale. Módulo de Young para la barra, no sé, de aluminio. Cualquier barra metálica, ya esos módulos de Young aparecen. ¿Sí? Así que en realidad no es un parámetro de preocuparse, porque por lo regular en los problemas usted se lo da. ¿Listo? Si no se lo dan, simplemente con el hecho de que le digan que la barra está hecha de cobre, pues ya con eso es suficiente, ¿sí? Porque usted entonces entra a internet un momentico en su celular y dice cuál es el módulo de Young del cobre, y ya él automáticamente se lo dice. Listo, yo creo que sería importante escribir eso. Bueno, esto último que les dije. O sea, no se preocupen por el módulo de Young. El módulo de Young es un parámetro que simplemente depende del material. Que depende del material. Solo depende del material. ¿Listo? Listo. Entonces, la idea es la siguiente, mire. Si yo combino esta ecuación, voy a escribir acá, combinando, digamos, A y B, haga de cuenta de que esta ecuación es la A y que esta ecuación es la B, ¿sí? Las dos ecuaciones que escribí para la tensión normal, voy a igualarla, ¿no? Porque de alguna manera estos son dos maneras de escribir la misma ecuación, ¿sí? La tensión normal. Entonces voy a combinarla, o sea, en particular lo que voy a hacer es igualarla, ¿sí? Entonces cuando yo combino A y B, yo lo que encuentro es que el valor de la fuerza es igual a el módulo de Young multiplicado por el área multiplicado por la deformación unitaria. ¿Sí? Yo llego a esta ecuación cuando combino esas dos cosas. ¿Sí? Esto entonces va a ser la fuerza. Esta es una expresión para la fuerza producida en la barra. ¿Listo?
¿Sí me siguieron hasta ahí? Sí, señor. Ya casi vamos a terminar la demostración. Mire, entonces la idea es esta. Yo ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, aplicando la segunda ley de Newton, yo podría escribir lo siguiente. Perdón, que se salió. Miren ahí que se salió. Ok. Perdón, ahí que se salió. Listo. Aplicando la segunda ley de Newton, yo podría escribir la segunda ley de Newton así. Yo puedo decir, bueno, la fuerza o el diferencial de fuerza es igual al diferencial de masa multiplicado por la aceleración. ¿Sí? Digamos que la aceleración. Esta es la segunda ley de Newton. ¿Listo? O sea, la escribí un poquito diferente, pero en realidad es lo mismo. ¿Sí? Aquí lo que dice simplemente, la fuerza es igual a la masa multiplicado por la aceleración. ¿Listo? Yo la masa o el diferencial de masa lo voy a sacar de la siguiente manera. Este diferencial de masa, fíjese, lo voy a sacar de la definición de la densidad volumétrica. Resulta y pasa que la densidad volumétrica es igual a la masa o al diferencial de masa dividido entre un diferencial de volumen. ¿Listo? O sea que esto lo puedo escribir como el diferencial de masa dividido entre el diferencial de volumen, pero el diferencial de volumen yo lo puedo escribir el área multiplicado por dx. ¿Ok? No sé si me siguieron esa parte. Es decir, si yo multiplico el área por una longitud, eso también me da el volumen, ¿sí? Entonces, me conviene escribirla así. Arriba dejé el diferencial de masa. El diferencial de fuerza, este que está del otro lado, fíjese, yo lo puedo escribir como la derivada de F con respecto a X, ¿sí? Multiplicado por el diferencial de X. ¿Ok? ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es, bueno, lo que voy a hacer es justamente eso, mire, voy a reemplazar. Entonces, de este lado me va a quedar la derivada de F con respecto a X por dx va a ser igual al diferencial de masa, pero el diferencial de masa es la densidad volumétrica de la barra multiplicado por el área de la sección transversal de la barra multiplicado por dx y multiplicado por la aceleración. Pero la aceleración la voy a escribir así, como la derivada segunda de la función de onda con respecto al tiempo, ¿sí? Recuerden que esa es la aceleración. La derivada segunda de la función de onda con respecto al tiempo me da la aceleración de perturbación del sistema, ¿sí? Entonces, bueno, acá yo puedo cancelar, mire, aquí tengo un dx, acá tengo un dx, yo los puedo cancelar. Entonces, esto me va a quedar la derivada con respecto a x de la fuerza. Pero, ¿quién es la fuerza? Mire, la fuerza la tengo arriba. Dijimos que la fuerza era el módulo de Young, el área, por la derivada de la función de onda con respecto a x. Y cierro acá. Y eso me va a dar igual al área, a ρ, multiplicado por la derivada segunda de la función de onda con respecto al tiempo. ¿Listo? Así me quedaría. Acá fíjese que a ambos lados yo tengo, tengo A de área, ¿sí? O sea, esta A de área en realidad es una constante. Yo de alguna forma la puedo cancelar. ¿Ok? Listo, la voy a cancelar. Acá fíjese que yo tengo la derivada con respecto a X que actúa sobre esto contra otra derivada con respecto a X. Entonces, cuando yo meta esa derivada dentro de ese corchete, ahí me va a quedar es una derivada segunda. Entonces, el módulo de Young, como es constante, lo saco de la derivada. Aquí me va a quedar la derivada segunda de la función de onda con respecto a X dos veces, igual a ρ multiplicado por la derivada segunda de la función de onda con respecto al tiempo. ¿Sí? Si yo acomodo esta ecuación un poquito, ¿ustedes me siguieron hasta ahí? No sé si tengan preguntas o de pronto voy muy rápido.
¿Puede subir un poquito, profe? Es que está yendo un poquito rápido. Ah, bueno, listo. No, sí. Bueno, ahí la subí un poquitito. Voy a ir un poquito más despacio. Profe, Es que a ¿podría veces explicar otra vez la parte acá en donde reemplazó, o sea, donde incluyó la fuerza, por favor? donde incluir la fuerza. Ah, donde incluir. Sí. Ah, claro. Sí, ya va. Listo. Ya creo que identifiqué dónde es que tú quieres. Tú quieres acá. Aquí en este. O sea, esta ecuación viene de acá arriba, mira. Esta ecuación viene de arriba. O sea, fíjate, el de X yo lo cancelé, por eso no lo vuelvo a escribir más. El de X ya lo cancelé. ¿Sí? Este lo cancelé. ¿Viste? No me gusta rayar, pero bueno, voy a rayar ahí. Entonces, aquí lo que hice fue, fíjate, esto que está aquí adentro, esto que está acá que te estoy poniendo dentro de una nube, esto es la fuerza, mira, es la fuerza, ¿listo? O sea, yo aquí lo que hice fue la derivada con respecto a X, fíjate, la dejé aquí afuera, es esta que está aquí afuera, y aquí dentro de este corchete, yo lo que hice fue que puse la fuerza, ¿listo? Y esta fuerza igual al módulo de Young por el área, por la segunda por la derivada de la función de onda con respecto a X, esta es la fuerza, mira. La fuerza ya la teníamos arriba, ¿sí? No quiero subir, pero ya la tenemos arriba, ¿listo? Y eso es igual a lo que tengo del otro lado, mire. Lo que tengo del otro lado es el área, ahí tengo el área. Tengo ρ, que es la densidad volumétrica de la barra, y tengo la aceleración, que es la derivada segunda de la función de onda con respecto al tiempo, es esta, ¿listo? Y ya, eso era todo. Después lo que hice fue como que, como a ambos lados de la ecuación tengo la amplitud, no, como tengo el área, A es el área, entonces yo lo cancelé, ¿listo? Yo lo cancelé. Y acá fíjate que del lado izquierdo, fíjate que tú lo que tienes es una derivada segunda con respecto a X, ¿no? Porque fíjate, afuera tiene una derivada con respecto a X y adentro hay otra derivada con respecto a X. Entonces, por esa razón acá te queda el módulo de Young, que es una constante, yo lo dejé quietico, multiplicado por la derivada segunda con respecto a X. Es este término que tengo acá. Y del otro lado me quedó ρ. A ρ no le puedo hacer nada porque no tengo con quién cancelarlo. Y me queda la derivada segunda de la función de onda con respecto al tiempo. ¿Listo? Con respecto al tiempo. ¿Ok? Ahí vamos. Listo, profe, ahora sí está más claro. Bueno. Voy a acomodarla un poquito, mire, porque yo no sé si ustedes ya se están dando cuenta, pero lo que yo quiero es encontrar la ecuación diferencial de onda, ¿no? Y fíjense que se va pareciendo un poco, ¿sí? Voy a acomodarlo un poco. Voy a escribir, de este lado voy a escribir la derivada de la función de onda con respecto al tiempo, ¿sí? Y voy a escribir igual al módulo de Young dividido entre ρ y voy a escribir la derivada segunda de la función de onda con respecto a x. ¿Listo? Y resulta y pasa de que esa función, perdón, esa ecuación diferencial se parece mucho a la ecuación de onda. Mire. De hecho, si uno la compara, fíjese, si nosotros la comparamos con la ecuación diferencial de onda, ustedes deberían escribir, bueno, la derivada segunda de la función de onda con respecto al tiempo es igual a b cuadrado por la derivada segunda de la función de onda con respecto a x, ¿sí? Y fíjense, compárenla, miren. Si ustedes la comparan, ustedes tendrán que decir, bueno, este término que está al lado izquierdo es este mismo. O sea, es exactamente el mismo. Y este término que está al lado derecho es este mismo. Son estos mismos. Esos dos términos son iguales. Entonces, cuando uno haga la analogía, uno se da cuenta que, uno se tiene que dar cuenta que la velocidad, esta velocidad al cuadrado, fíjese, está relacionado con este módulo de Young dividido entre ρ. ¿Listo? O sea que lo que yo puedo concluir acá, bueno, voy a concluir dos cosas, ¿no? La primera es que efectivamente cuando le doy un martillazo de un lado de la barra, las ondas que se propagan a lo largo de esa barra sí son ondas, ¿sí? Es decir, el pulso que se propaga a lo largo de la barra sí es una onda.
Eso es lo primero que hay que demostrar, ¿sí? O lo primero que hemos demostrado. Y lo segundo que queremos demostrar es de qué depende la velocidad de propagación o la velocidad de fase. Y aquí lo tenemos clarito, miren. La velocidad de fase está dado por b cuadrado igual al módulo de Young dividido entre ρ. ¿Listo? O sea, esto lo que le va a permitir es decir que de aquí en adelante, cuando usted tenga un problema con la barra, usted la velocidad de propagación la va a calcular dividiendo el módulo de Young entre ρ. ¿Sí? O sea, esto metido dentro de una raíz. ¿Ok? Hay que ir un poquito apretado, pero esta vendría siendo la velocidad de fase. ¿Listo? Ojo que esa viene siendo la velocidad de fase única y exclusivamente para ondas longitudinales en una barra, ¿no? No sirve para más nada, ¿ok? No es que ahora que yo les diga una cuerda y ustedes vayan a usar esa ecuación. Esa ecuación es única y exclusivamente para la barra, ¿ok? Ok, profe. Sí, señor. Estos ejemplos, los ejemplos que hay de este, digamos, de este tipo son relativamente sencillos, ¿no? A menos que uno tenga idea del problema. Cuando uno no tiene idea del problema, uno no es capaz de solucionar nada. Mire, este libro es del Alonso y Finn. Recuerden que el Alonso y Finn es un libro bastante, siempre es difícil de, los problemas no son fáciles. Y fíjense, este es del Alonso y Finn. Él dice así, dice, estimar la velocidad de fase de ondas longitudinales en una barra de acero. Y B dice, si la amplitud de la onda es de 1 milímetro, y la longitud de onda de 16 centímetros, encuentre la función de onda. Listo. Eso dice el ejercicio. Vamos a mirar a ver cómo se soluciona esto. Profe, donde dice si la amplitud de onda es de un... ¿Qué significa ese NI? No entiendo ahí esa letra, qué pena. Repíteme que yo tampoco te entendí. Longitud de onda, 16 centímetros. No, en donde dice la amplitud. Antes. Milímetro, ah, ok. Ah, ok. Bueno, entonces, mire que el mismo enunciado lo va guiando a uno, ¿no? Uno a veces, digamos, no lee muy bien el ejercicio y uno no sabe a veces cómo comenzar. Por eso, a veces, cuando uno no entiende al principio, uno lo que tiene es que volver a leer el ejercicio. Entonces, aquí hay algo muy claro y es que dice, mire, ondas, mire que aquí dice ondas longitudinales
y dice que la barra es A0. Mire que ahí está la clave del problema. Entonces, como dice que son las ondas longitudinales en una barra de acero, ya yo lo primero que debo pensar es que la velocidad de fase es B igual a la raíz del módulo de Young dividido en 3ρ, ¿sí? Eso es lo primero que uno debe, digamos que lo primero que uno debe pensar, ¿sí? Pero fíjese que por lo regular, bueno, en este ejercicio por lo menos no le están diciendo a usted cuánto vale el módulo de Young, ni tampoco le están diciendo cuánto vale la densidad volumétrica, ¿sí? Pero sí le están diciendo que la barra es de acero. No sé por qué los libros hacen eso, supongo que es para que el estudiante vaya y lo averigüe. Entonces, claro, si ustedes se van, por ejemplo, a averiguar cuál es el módulo de Young para una barra de acero, ahí se van a encontrar que eso es más o menos un 2 por 10 a la 11 newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Y si buscan cuál es la densidad volumétrica, ρ vale 7.8, bueno, quizás un poquito más, pero es 7.8 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Listo? Listo. Esto es, bueno, estos son los dos parámetros, ¿sí? No los da el ejercicio, pero el ejercicio dice que la barra es de acero. Entonces, a mí no me costó nada agarrar el celular y preguntarle a Google cuál era el valor de esos parámetros, ¿sí? O incluso estos parámetros vienen ahí en el libro de Alonso y Fink. La mayoría de los libros los traen. Listo. Entonces, ya la cosa es un poco más simple porque yo lo que tengo que hacer es reemplazar los valores. ¿Listo? Y ahí yo tengo la velocidad de fase. La velocidad de fase. Listo. Entonces, bueno, esa velocidad de fase. ¿Alguien va a decir algo? Esa velocidad de fase es la raíz. Aquí arriba coloco 2 por 10 a la 11. Acá abajo voy a colocar 7.8 por 10 a la 3. Y cuando ustedes hagan esa cuenta, ya yo la hice, ¿sí? Este ejercicio lo hice, llevo como 2 semestres haciéndolo. Eso da 5.1 por 10 a la 3. Eso da metros sobre segundo. Esta es la velocidad, ¿sí? Velocidad de fase. ¿Sí? ¿Les dio así esa cuenta? Sí. Díganme si les dio así. Para calcular entonces la parte Sí, B. sí, señor, sí. Eso. Listo, entonces, listo. La parte B, lo que le pide es la función de onda. Entonces, la parte B le pide cuál es la función. ¿Cuál es la función de onda? ¿Listo? Resulta y pasa que funciones de onda hay varias, ¿sí? De hecho, se las voy a recordar. Mire, por ejemplo, había una, voy a escribírsela aquí rápido, ahorita la borro. Había una que era E sub 0, seno de K, X menos B por T, ¿sí? Había otra que era E igual a E sub 0, seno de KX menos W por T. Y había otra que casi no me gusta, que es E sub 0,
seno, creo que era aquí un 2pi, me parece. Aquí x sobre lambda menos t sobre periodo. Algo así. T sobre periodo. ¿Sí? O sea, lo que le estoy diciendo es que no importa qué función de onda escoja usted, si escoge la primera, la segunda o la tercera, el problema es básicamente el mismo. ¿Sí? O sea, la solución está bien. ¿Sí? Normalmente a mí me gusta, digamos, esta segunda. Yo por lo regular siempre escribo esta función, porque es como que la que siempre me aprendí de memoria. ¿Sí? Esta por ahí me cuesta mucho aprendérmela. Bueno, ahora ya me la sé, pero digamos al principio cuando tengo mucho tiempo que no hablo sobre las ondas, por ahí me cuesta un poco aprenderme. Pero esta, mire, yo demoré un montón de tiempo sin dar curso de onda y cuando lo fui a dar me acordé de esta función. Es muy fácil de aprender, esta segunda. Pero usted puede elegir la que quiera. Listo. Yo esto lo voy a borrar porque voy a escribir con la que hice el ejercicio. Esto lo borro. Simplemente era para recordar. Listo. Entonces, yo voy a usar una función de onda. Voy a usar esta. Usé esta porque me conviene. E igual a E sub 0 multiplicado por el seno de K X menos B por T. ¿Sí? Hay una cosa aquí con este ejercicio y con algunos ejercicios y es el siguiente. Yo acá le estoy colocando negativo y estoy asumiendo de que la onda va para la derecha. ¿Sí? Lo estoy haciendo porque el problema digamos, el enunciado del problema no me dice nada sobre para dónde va la onda. Entonces yo le pongo lo que yo quiera, ¿sí? Eso se entiende bien, ¿verdad? O sea, este problema, el enunciado del problema, a mí no me dice si la onda va para la izquierda o va para la derecha. Si va para X, pues no me dice nada. Entonces, como no me dice nada, entonces yo tomo las riendas del asunto y digo, bueno, supongo que la onda va para la derecha, ¿sí? Por esa razón le coloco el signo negativo acá, ¿sí? Si alguien le pone el signo positivo, pues también está bien, porque el problema pues no lo dice. Entonces, fíjese que acá, para solucionar esto, yo simplemente debo concentrarme en saber cuánto vale esto, cuánto vale la amplitud máxima de la onda, cuánto vale el K y cuánto vale la velocidad de propagación. La velocidad de propagación ya no tengo problema porque ya la calculé, vale 5.000 o 5 por 10 a la 3. Aquí lo que tengo que preocuparme es por E sub 0, pero bueno, E sub 0 tampoco porque ya ahí el problema creo que dice que vale 1 milímetro, ¿sí? 1 milímetro. Esto vale 1 milímetro, así que no tiene mayor importancia. Lo que yo tengo que concentrarme es en mirar cuánto vale el K. Y si uno mira cuánto vale el K, yo lo que sé es que K es igual a 2pi sobre la longitud de onda. Y el problema me está diciendo cuánto vale la longitud de onda. La longitud de onda vale 16 centímetros. Si lo pasamos a metro, eso sería 0,16. 0,16 metros. Entonces, cuando yo halle mi valor de K, me voy a dar cuenta de que K es igual a, bueno, no sé cuánto será. Bueno, no lo voy a dejar así. Simplemente que reemplazando en la función de onda, yo lo que tengo es E igual a 1 milímetro. Voy a meterlo aquí dentro del corchete. Multiplicado por el seno de 2pi dividido entre 0,16. Aquí me queda el X menos el 5, creo que era 5.1. Eso no. Voy a escribirlo de nuevo porque no ocupo. Perdón ahí. Estoy acá reemplazando. Reemplazando la función de onda, entonces eso me va a quedar así. Me va a quedar E igual a 1. Voy a escribir 1, ya se sabe que es 1 milímetro, para que me quepa lo demás. Seno de K, pero K vale 2pi sobre 0,16. ¿Sí? Si quiero le puedo calcular cuánto da eso, ¿no?
Si no, lo puedo dejar indicado. Aquí va x menos 5.1 por 10 a la 3. Y aquí va el tiempo. Y esta sería la función de onda. O por lo menos la función de onda que yo construyo. Profe, pero no hay que pasar el 1 milímetro a metros. En este caso, pues, en este caso particular no es necesario eso, porque fíjate que el seno es un factor que no tiene dimensiones, ¿sí? Entonces no estás operando, digamos, dimensiones como tal. No sé si me hice entender. La longitud de onda sí era, bueno, era un poquito necesario hacerlo, por lo que acá el 5.1 por 10 a la 3, ese sí está en metros sobre segundo. Entonces el 0.16 era necesario pasarlo a metros. Si no, ahí sí te quedaban más. Pero ese 1 no es necesario pasarlo a metros. Si quieres lo pasas a metros, 1 milímetro es 1 por 10 a la menos 3 metros. Pero no es estrictamente necesario. Ah, listo, profe, ok. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si alguien tiene alguna pregunta, que la haga. Sí quedaría más o menos claro eso. ¿No? Sí, profe. Bueno, sí. En realidad es relativamente sencillo. No es una cosa que uno diga que no se va a entender. ¿No? Listo. Bueno, con ese ejercicio entonces terminamos esto de las ondas longitudinales en la cuerda. Perdón, ondas longitudinales en la barra. Debo decirles que también existen ondas transversales en la barra, ¿no? En ese caso, fíjese, uno el martillazo no se lo pega en el extremo, sino que a ver cómo les explico, sino que uno se los pega perpendicular, o sea, el martillazo lo pega es perpendicular al eje de la barra. No sé si se imaginan eso. Pero para yo producir ondas longitudinales, los martillazos debo producírselo en un extremo de la sección transversal, ¿sí? Cuando las ondas son longitudinales. Cuando son transversales, lo pego de manera perpendicular. El caso de las ondas transversales en la barra es un poquito más difícil, así que por lo regular los libros digamos como que no lo trabajan, ¿sí? No lo trabajan. Listo. Otro caso que también es sencillo, tiene que ver con una cosa que son las ondas transversales en la cuerda, ¿no? Voy a colocar el título. Colocarlo por acá. Ondas transversales en la cuerda. ¿Listo? Recuerden que, bueno, lo primero que uno debe mirar es que las ondas transversales, recuerden que son aquellas en la cual la vibración, en este caso de la cuerda, es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. ¿Listo? Entonces, no sé si yo le mostré este caso, pero ahorita se lo voy a mostrar. Si la velocidad de propagación va en dirección X, la vibración de las partículas o la vibración de las cuerdas tiene que ir en dirección Y, ¿sí?
de esa manera se cumple que son transversales o que son perpendiculares. ¿Ok? Este tipo o este ejemplo de ondas, lógicamente es un ejemplo de ondas mecánicas. ¿Sí? No vayan a pensar que son ondas electromagnéticas, no, son ondas mecánicas. Y la razón por la cual son ondas mecánicas, ya se las dije, es porque las ondas mecánicas necesitan un medio para propagarse, ¿no? Un medio material. En este caso, ese medio material es la cuerda. ¿Ok? Listo. Voy a mostrarle más o menos cómo sería el fenómeno de las ondas en la cuerda. O bueno, cómo produce uno estas ondas en la cuerda. Ustedes deben imaginarse que tienen una cuerda. Entonces, a ver, con otro colorcito. A ver, hagan de cuenta de que esta línea punteada es una cuerda. Esa es la cuerda. ¿Okay? Listo. Resulta y pasa de que esa cuerda, en un extremo, yo debo colocarle un peso, ¿sí? Un peso o simplemente unas fuerzas. Este peso o fuerza va a ser una tensión. ¿Listo? Entonces, esto lógicamente hace un peso hacia abajo, el peso viene hacia abajo. Este peso, vamos a suponer que ese peso es la masa multiplicado por la gravedad. Y hacia arriba, como esto es una cuerda, hacia arriba hay una cosa que se llama la tensión. Entonces, mire, esta flechita me va a decir que esto es la tensión de la cuerda. ¿Sí? ¿Ok? La tensión de la cuerda. Listo. Eso por ese lado. Este bloquecito entonces que normalmente uno coloca en ese extremo de la cuerda va a tener una masa que la voy a llamar la masa F. ¿Ok? Listo. Del otro lado de la, digamos, del otro lado de la cuerda, uno tiene que poner una cosa que es un vibrador mecánico. ¿Sí? Un vibrador es simplemente, como ustedes se lo imaginan, un vibrador simplemente es un aparato que sube y baja. ¿No? Entonces, por lo regular es una cajita. Haga de cuenta que esto es una cajita. Y esa cajita tiene una membrana simplemente que se expande y se comprime, ¿sí? Se expande y se comprime con cierta frecuencia. Entonces, esa membrana está, digamos, soportada a esta cosa que es como un palito, ¿sí? Como un mástil, ¿sí? O un pivot, no sé cómo lo quieran llamar. Un palito, hagan de cuenta que es una varillita parada ahí, ¿listo? Entonces, esa varillita sube y baja, sube y baja, sube y baja. Cuando esa varillita sube y baja, resulta y pasa de que como este movimiento de sube y baja son movimientos armónicos, entonces lo más natural es que sobre esta cuerda se produzcan ondas armónicas de este tipo. Voy a tratar de dibujarla con negro y más grueso a ver si me quedan bonitos. Haga de cuenta de que acá sobre la cuerda se producen estas ondas. ¿Sí? Ahí parece que me quedó bonito. Listo. Bueno, esa es la historia, ¿no? Voy a bajarle el tamaño a esto. Repito, mire, entonces las ondas lógicamente, bueno, en este caso las ondas se propagan a lo largo del eje X, mire. O sea que si yo quiero dibujar la velocidad de propagación, esa velocidad de propagación debo dibujarla en esta dirección. Mire. O sea, en el eje X va la dirección de propagación de la onda. ¿Por qué va la dirección de propagación de la onda? Pues lógico. Mire, ¿para dónde se va transportando la onda? Mire, la onda se va transportando hacia la derecha, ¿sí? ¿Sí? Hacia la derecha de sus pantallas. Entonces, la velocidad de propagación va en esa dirección, en la dirección X. Por eso le coloqué velocidad V sub X, para decir que va a lo largo de X. Pero en realidad, cada segmento de cuerda, cada pedazo de cuerda simplemente se mueve hacia arriba y hacia abajo. Es decir, si yo miro este pedazo de cuerda, este pedacito de cuerda, este que estoy dibujando acá, y usted mira para dónde se mueve eso, eso simplemente se mueve para arriba y para abajo. Y lo mismo con cualquier otro, mire. Si usted toma este segmento de cuerda, esto simplemente se mueve para arriba y para abajo. ¿Listo? Entonces, el movimiento armónico de los segmentos de cuerda, fíjese, el movimiento armónico simple de los segmentos de cuerda es a lo largo del eje Y, ¿sí? Es decir, es a lo largo de Y, ¿sí?
Mientras tanto, la dirección de propagación va a lo largo de X. Esa es la razón primordial por la cual estas ondas se llaman ondas transversales. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta del fenómeno, tengan alguna inquietud. No, profe. No, pero... Bueno, bueno, voy a colocarle acá, ok. Voy a colocarle que este vibrador mecánico. ¿Sí? Voy a decir que esa M que está ahí es la masa colgante, ¿no? Cuando ustedes en el ejercicio le dicen, mire, la masa colgante es de tanto, ya ustedes saben cuál es la masa, ¿sí? Esta masa colgante es la que genera la tensión. Y esa T mayúscula que aparece ahí, esa T viene, no vayan a pensar que es el periodo, ¿no? Esta va a ser la tensión. Tensión en la cuerda. ¿Sí? Algo importante porque a veces los estudiantes lo preguntan mucho es, fíjense, más adelante vamos a necesitar la tensión, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí el cálculo de la tensión. Por lo regular, el valor de la tensión se calcula de la siguiente manera. Si yo calculo eso que llamaban el diagrama del cuerpo libre, aquí donde está la tensión y está la masa, yo lo que podría decir es que la sumatoria de la fuerza en Y va a ser igual, esto va a ser igual a la tensión menos M por G igual a 0, ¿sí? Entonces de aquí sale que siempre la tensión, escuchen bien, siempre la tensión ustedes la van a calcular simplemente multiplicando la masa colgante por la gravedad. ¿Ok? Esta es la manera de calcular la tensión. Por lo regular se calcula así. La masa colgante multiplicada por la gravedad le va a dar la tensión. ¿Ok? Acá hay otra cosa que también es importante calcular y es una cosa que se llama la densidad lineal. La densidad lineal de la cuerda. Resulta y pasa de que, bueno, por definición, la densidad lineal se escribe con esta letra, no sé si usted la conoce, pero esa letra se llama la mu. Mu es como una M curvita, ¿sí? Parece como una M, pero no es una M. Es una M curvita, es una letra griega. Ustedes de pronto no están familiarizados, pero la vamos a usar. Esta es una letra griega que se llama mu, y mu va a representar la densidad lineal de la cuerda, ¿sí? Resulta y pasa de que la densidad lineal de la cuerda se va a calcular como la masa de la cuerda dividida entre la longitud de la cuerda. Aquí es muy importante que no confundan esto. Mira, esta masa no es la masa que está colgando, ¿no? Esta es la masa de la masa de la cuerda. Masa de la cuerda. Y lo de abajo es la longitud de la cuerda. ¿Sí? Es importante que sepan esto porque a veces el estudiante confunde las cosas, ¿sí? Una cosa es la masa que está colgando y otra cosa es la masa de la cabulla, ¿sí? La masa de la cuerda. Son dos cosas distintas. La masa de la cuerda se usa para hallar la densidad lineal, ¿ok? Listo, profe. Listo. La demostración de este caso la voy a omitir porque es una demostración bastante larga. Uno se echa básicamente como una hora y es muy aburrido, ¿sí? Así que, digamos, no lo voy a hacer. Estoy contando el problema más o menos así someramente para que ustedes conozcan los parámetros para que solucionen los problemas. Resulta y pasa que si uno hace la demostración, uno lo que encuentra es que
la ecuación diferencial para este caso es de la siguiente forma, mire, es la derivada segunda de la función de onda con respecto al tiempo igual a la tensión, espere que escriba eso mejor, es igual a la tensión dividido entre este mu multiplicado por la derivada de la función de onda con respecto a x. O sea, si yo hubiese hecho la demostración completa, ¿verdad? No la hago porque sale muy larga. Yo voy a encontrar que la ecuación diferencial para ese problema de la cuerda es esta que ustedes ven ahí. ¿Listo? Y cuando ustedes ven esa ecuación diferencial, ustedes lo primero que deben decir es que esa ecuación diferencial es la ecuación diferencial de onda, ¿sí? Es la ecuación diferencial de onda. Y aparte deben decir que el factor que está acompañando aquí a la derivada segunda con respecto a x, este factor está relacionado con la velocidad de fase, ¿sí? Es decir, para este problema, resulta y pasa de que la velocidad de fase al cuadrado tiene que ser igual a la tensión dividido sobre mu. ¿Listo? O sea que la velocidad va a ser igual a la raíz de la tensión sobre mu. Esto que ustedes ven acá es lo que de ahora en adelante les va a servir para calcular, esto les va a servir para calcular la velocidad de fase. Y recuerden que esa velocidad de fase es solamente para ondas transversales en la cuerda, ¿sí? Ahora no es que vayan a usar esa ecuación para la barra, ¿no? Esto no tiene nada, bueno, no tiene mucho que ver con la barra. Estos son ondas transversales en una cuerda, en un hilo metálico, bueno, en cualquier cosa, ¿sí? ¿Ok? Entonces esa ecuación lo que dice es que la velocidad de propagación de la onda básicamente depende de la tensión que uno ponga en el extremo y depende de la densidad lineal, ¿sí? Entre más grande sea la masa que coloque yo en el extremo, más grande va a ser la velocidad de fase, ¿sí? Ahí se ve claramente de que la velocidad es directamente proporcional a la tensión. Eso quiere decir que entre más grande sea la tensión, mayor es la velocidad, ¿ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O? En el momento no, profe, gracias. No, señor. Bueno, listo. No, profe. Ok. Tengo un problema para hacer, pero es un problema que me demoro bastante en hacerlo, ¿no? Así que mejor lo voy a dejar para la próxima clase, ¿ok? Voy a dejarlo para la próxima clase. Ya fue suficiente por hoy. Bueno, mire, la apertura de digamos, de estos ejercicios para que ustedes vayan entrenando esta parte, ya la tengo por acá lista. Mire. De hecho, la asignación la tengo por acá. Voy a mirar a ver si tengo esa asignación. Para que ustedes vayan resolviendo esta parte, ¿sí? Traten de resolverla. Traté de escoger muy bien los ejercicios para no dejar tantos, ¿sí? De hecho, en este taller no van a tener tantos ejercicios. Son pocos, para que ustedes no se vayan a desmotivar. Entonces, este taller que dice tercera parte, o sea, para este corte en realidad hay dos talleres, ¿sí? Entonces, este taller simplemente es la mitad. Yo tendría que después colocar otro taller para suplir los otros temas, que sería la otra mitad, ¿sí?
Entonces, no sé si a ustedes qué les parece, pero son poquitos ejercicios. Son como que, no sé, creo que son 8 ejercicios. Y este taller yo le coloqué una fecha de vencimiento de 11 de mayo, ¿sí? Yo no sé ustedes qué piensen de eso, si les parece bien. Hoy es 30 de abril. Tendrían básicamente 11 días, ¿sí? Como unas 3 asesorías para hacerlo. Yo me imagino que sí. Si ustedes van a asesoría, por cada asesoría hacen, no sé, 2, 3 problemas y ahí está. ¿Sí? Son relativamente sencillos. No sé si les parece bien la fecha, el 11 de mayo. ¿Sí? Bueno, se los voy a mandar. Para que ustedes los vean. ¿Sí? Pues, profe, ahí lo vamos haciendo. Pues usted dice que tenemos que asistir a la asesoría, entonces cualquier cosa, pues podríamos de pronto prolongar un día más o sí, para poderle entender mejor los ejercicios. Sí, está bien. Está bien. Sí, entonces es importante que se vayan masticando estos ejercicios, ¿ok? Entonces ahí ya se los acabé de enviar, no sé si les llegó. Aquí estoy abriendo el archivo, a ver qué tal. Profe, esos 8 ejercicios son del tema de la clase pasada y esta, ¿verdad? Sí, y seguramente de la próxima también, porque seguramente de la próxima clase también va. Mire, son estos de la tercera parte. Sí, ahí están. Vayan mirando, vayan mirando. ¿Listo? Entonces se los dejo ahí para que los vayan revisando. Listo, entonces nos vemos entonces. Voy a